Empezamos desde Puerto Maldonado. El dolor de Vilma Cayo traspasa la pantalla porque es un testimonio desolador, sobrecogedor. Sus papás, su mamá y su papá y su esposo, los tres, fueron salvajemente acuchillados. Luego los envolvieron en bolsas plásticas y les pusieron peso para lanzarlos al lago y se quedaran ahí fondeados y no los encontraran. De un sopapo, esta mujer se quedó huérfana y viuda al mismo tiempo, y sus dos hermanas huérfanas también. La policía de Puerto Maldonado los encontró, pero ella confrontó al principal sospechoso de este triple asesinato. 2 días antes había recibido la llamada de su esposo, una llamada que encendió todas sus alarmas porque su esposo hablaba en susurros y apenas si le pudo entender el mensaje, entonces lo vuelve a llamar, pero ya no contestaba la llamada. Entonces lo que hizo fue llamar a Wilber Suyo Irica, el hombre con el que sus padres y su esposo se habían ido a encontrar para cerrar la transacción de la compra-venta de un terreno por el que ya habían hecho un adelanto de $500,000 soles. Y cuando este sujeto le contesta con contradicciones. Vilma va a su encuentro, lo encara, le dice, ¿dónde están mis papás? Y este hombre, con un cinismo que espanta, que hiela la sangre, le dice, no te preocupes, porque entra en contradicciones. Ya interviene la policía, y la policía lo detiene como el principal sospechoso de este triple asesinato, y él en una desesperación responde, no te preocupes, que creo que todavía no los han lanzado al río. Es una historia absolutamente macabra. Se las cuenta Angélica Villegas. 3 huérfanas desahogan su ira sobre esta casa de Puerto Maldonado, ubicada frente a una iglesia cristiana. La tragedia y la fe chocan paradójicamente en este lugar, donde en una tarde de terror, Wilber Suyo, el hombre que les vendió la casa, torturó y masacró a sus padres y esposo, dejando sus cuerpos fondeados bajo el cemento en las profundidades de un río, llevando a estas hermanas a huir desde este lugar hasta Lima, porque la vida de ellas ahora corre peligro. A mis padres y a mi esposo los acuchillaron por todos lados, señorita. Yo no tengo sueños, no tengo un futuro. Mataron mis sueños, mataron mi vida. 1, 2 y 3. Mazuco, meses antes de un triple crimen en el río. Los esposos Zanga, don Daniel de 77 y su esposa Paula de 73, se engreían en medio de la admiración de sus 3 hijas al ver que el amor se extendía con el tiempo en este matrimonio, que había forjado su negocio de cristalería y disfrutaba de los viajes en familia. ¡Corre por su vida! ¡Tiradlo, tiradlo! En este registro del álbum familiar de los Zanga, naturales de Juliaca, quienes vivían en Mazuco, Vilma juega entre la nieve con su esposo Néstor. Las fotografías de su boda encabezan los recuerdos más preciados de estas personas, cuya felicidad estaba a punto de ensombrecerse con el pasar de los años por una tragedia irreproducible, cuando llegó a la vida de ellos un hermano de la iglesia cristiana llamado Wilber Suyo. La historia de Wilber Suyo con la familia Zanga comienza exactamente hace 3 años, cuando él conoce a una de las 3 hijas de esta familia y su padre le propone que compren un terreno de él. La familia compra ese terreno y posteriormente se da cuenta que ese terreno ya pertenecía a otra persona. Así que el padre de Wilber les propone que conversen con él directamente y que él le venda 4 lotes. El papá del señor Wilber, el señor Nicolás, me vende un terreno en la parte de atrás. ¿Qué pasó, señor Nicolás? Se supone que nos vendió, ¿y por qué lo vendió a otra persona? Y el señor Nicolás llama al señor Wilber. Y el señor Wilber le ordena al señor Nicolás diciendo, Wilber, vas a entregarle 4 lotes a los señores, pero en la parte del fondo. Cosa que nunca se dio. Nunca me lo entregó. Pero esto ya comenzaba a ser confuso porque los 4 lotes tampoco pudieron concretarse. Y es aquí donde él les hace una tercera propuesta, comprar la casa que su padre le había heredado.
La confianza podía más que las alertas que debía tener esta familia en un laberinto sin salida en el que estaban con Wilber Suyo, quien no cumplía, según ellos, su palabra de vender esa propiedad de Mazuco. Todo comienza a tornarse confuso cuando los Saga le indican a Wilber que ellos no tienen el dinero para comprarle esta casa y todavía estaban incrédulos porque las 2 primeras compras no se habían concretado. Aún así, Wilber les dice: páguenme lo que puedan. En total, esto se resume en $500,000 que la familia llega a pagarle a este sujeto entre transferencias, yapeos y otro tipo de sistema como entrega en efectivo. Mi papá en ese entonces nos dio más de 100,000. Y juntando todo hicimos como 200,000. Y después de eso, cada mes se quedó en darle 5,000 cada mes. Después empezamos a dar también montos fuertes, pero ya en su mano. Entonces nos firmó la minuta y nos dijo que nos iba a firmar la escritura, terminando ya toda, cancelando ya todo el terreno, ¿no? O todo el dinero. Y llegó la hora, ¿no? De ya haber culminado, inclusive nos habíamos pasado el monto. En el expediente fiscal están las transferencias de dinero que los Zanga le hicieron a Wilber, resaltando entre lo consignado por los deudos que incluso cuando no le cancelaban a este sujeto, él pretendía enviar a sujetos a su negocio para que llevaran parte de su mercancía en cristalería y cobrarse de esa manera. Pese a que desde el 2022 los Saga ya figuraban en documentos como los verdaderos posesionarios de esta casa en Mazuco, que Wilber seguía cobrándoles, incrementando cada día más los montos. Este es el documento que acredita que esa propiedad nos pertenece, ¿no? Entonces lo transfiere a nombre de mi hermana Vilma. Entonces ese día, ya el día 21, se tenía que concretar lo que es la... 21 de enero. El 21 de enero, lo que es la firma de la escritura pública, ¿no? Entonces, cosa que no se dio, porque esto para mí ha sido muy premeditado. Vilma, una de las hijas de don Daniel y doña Paula, coordina con su esposo Néstor, que acompaña a sus progenitores a esa firma. Mi esposo iba a hacer firmar la escritura y lo iban a dejar firmada y yo iba a ir después a firmar. Y el señor Wilber ahí se había molestado porque yo no había ido en esa semana y no firmaron. Y le había exigido los documentos originales a mi esposo, cosa que mi esposo no había llevado. No estaba planificado para que vayan los papás, estaba planificado para que la señora Vilma, que es viuda actualmente, ella tenía que estar en el lugar de los hechos. ¿Por qué ella no fue? Ella no fue porque habían coordinado con el esposo por una razón de seguridad, de que primero firmaba el esposo, en el transcurso que se regresaba, se cruzaban y recién llegaba la señora. Hecho que los asesinos no habían calculado que habían concertado entre esposos, ¿no? El día 21 de enero, pasada las 8 de la mañana, los esposos Saga, en compañía de su yerno Néstor, salen desde Mazuco hasta Puerto Maldonado. Ese había sido el lugar donde los había citado Wilber para concretar la compra de esa vivienda en la que ya estaban como posesionarios y donde Wilber desde el año pasado ya les insistía en que se mudaran. Posteriormente se conocerían las intenciones de ello. Iban entusiasmados, esperanzados en que por fin se iba a cumplir la realidad de tener su casa propia. Ese 21 de enero, en horas de la mañana, los esposos Saga, ya estando en Puerto Maldonado, se comunican con sus hijas y les describen que han llegado a la casa de Wilber, una casa que tiene al costado una especie de laguna, donde él los ha invitado a almorzar antes de terminar de formalizar todo en la notaría, que queda a 4 horas. Incluso una de sus hijas se sorprende y dice: ¿por qué este sujeto los ha trasladado tan lejos? Mi mami tiene una comunicación con mi hermana. Entonces le dice: hijita, fuimos a la casa del señor Wilber. La casa había sido bonita, tiene 4 árboles de coco y una pequeña piscina. Y estamos tomando harto coco. Y en ahí bajó la voz y le dice: hijita, ya están bajando. Te llamo lueguito. Y así se despide. Y llamo a mi esposo, llamo, y me parece extraño. Y en eso entra una llamada. Y mi esposo me susurra, no habla bien. Y me dice como que no me dejan salir, no puedo salir. ¿De la casa? De la casa. Don Daniel y doña Paula, junto a su yerno, inocentemente creían que la hermosa casa de Puerto Maldonado, donde Wilber los citó, le pertenecía a él. Pero una futura tragedia revelaría que en realidad
la casa había tenido varios dueños y que es un segundo inquilino quien le renta uno de los 3 pisos a este sujeto, donde en otro ambiente vivía una pareja. Así que durante la conversación de Vilma con sus padres y esposo, la voz baja de su pareja y el hecho de que sus padres ya no contestaran las llamadas la llena de profunda ansiedad. Y dije, no, aquí está pasando algo raro. Ahí inclusive toda la noche yo le timbré al señor Wilber, toda la noche. Yo le escribo a mi esposo y le digo, amor, por favor, si no contestas, en la noche le digo, voy a venir a las 3 de la mañana, me vengo a Puerto. Pasado ese tiempo, me responde el señor Wilber y le dije, ¿y dónde están mis padres? Yo le reclamo, ¿dónde están mis padres? Y me dice, nos íbamos a encontrar a las 4 en la notaría. A las 4, le dije yo. Si ustedes estaban ayer con él, con ellos. Y me dice, sí, hemos comido pollo. Mentira, le dije, porque mi madre dijo que estaban comiendo allí, en su casa de usted, le dije así. Y me dice, ¡pam!, lo cortó. Las hermanas Saga llegan hasta Puerto Maldonado desplegándose en la ubicación que arrojaba el teléfono de su padre por última vez. Era precisamente esa especie de laguna que rodeaba la casa donde ellos habían llegado, a la casa de Wilber. Y es ahí donde detectan a este sujeto con una actitud sumamente sospechosa. Y yo bajo de la moto y le digo, señor Wilber, ¿dónde están mis padres y mi esposo? Y me dice, ay, ya encontré el carro, me dice así. ¿Y dónde está? Y el carro estaba más allá. Y yo tenía un sentimiento acá en el corazón como si mi esposo estaba cerca de mí. La policía interroga a Wilber, quien da varias versiones, hasta que la geolocalización obtenida por la policía desplegada en la zona ante la desaparición reportada de estas 3 personas arroja que uno de los teléfonos de las víctimas estaba hacia el río, que queda al costado de la casa donde Wilber los había citado. Según la necropsia, los han acuchillado por la espalda. Lo han anclado cuchillos ahí y al final lo han cortado la yugular. Sus ojos estaban sobresalidos. O sea, ¡qué tortura! Mi esposo intentó huir. Mi padre intentó huir. Mi madre igual. La tragedia estaba pintada en cada cuerpo y superaba las múltiples puñaladas que habían recibido, junto a la tortura en las zonas más inhóspitas de su anatomía. Este señor lo citó en toda forma. ¿Para qué? Para terminar, ¿no?, la escritura pública final. Sin embargo, no se cumplió, ya que el señor en todo momento quiso aprovecharse del dinero, es decir, robarlos, matarlos, dejarlos justamente a la intemperie o botarlos y cometer el hecho delictuoso para que nadie se dé cuenta. Han encontrado bastante documentación que implicaría a varias personas dentro de la ciudad de Mazuco. Hay testimonios encontrados dentro de la propiedad donde ha ocurrido el crimen, que la Fiscalía tiene y ya está investigando a los demás asesinos de esta familia. Los inquilinos de la vivienda de los hechos, que están en los otros pisos, también serán interrogados ante varios elementos dejados en la escena del crimen que llevaron a que Wilber resultara detenido en medio de ira en conmoción de los deudos, donde la hija de uno de ellos se descompensó al tenerlo frente. Se tiene un arma de fuego que han encontrado en el lugar de los hechos. También se cuenta con varias declaraciones de la familia que han señalado de cómo este señor los ha citado a sus padres y al esposo de una de las señoras al lugar de los hechos. Si esto ya parecía demasiada tragedia para Vilma, quien perdió a los 3 grandes amores de su vida, sus padres y esposo, el peligro sigue rondando a estas 3 hermanas, cuando después del velatorio y el entierro, regresaron a la casa de Mazuco, que le compraron a Wilber, y encontraron a los parientes de él, enfrentándose a ellos. Claro, a él también pídale. Dice que tiene documentos, que traiga perdón. Claro, está en la fiscalía. Señor policía, nosotros hemos pagado de esta casa. Tenemos documentos. El señor le ha transferido a Wilber suyo. La justicia debe reinar en este caso, donde el precio de una casa se pagó con sangre. Pero más allá de ello,
percibíamos una depresión en Vilma al perder a los 3 grandes amores de su vida. Por eso consultamos al rector del Colegio de Psicólogos sobre el tratamiento que ella debe llevar en este triple duelo y lo que hay en la mente de este presunto asesino. Lamentablemente, esta persona que se queda sin sus familiares necesita un tratamiento urgente porque puede hacer un brote psicótico y lamentablemente no regresar a la realidad, es quedarse fuera de la realidad, y eso sería lo más lamentable del costo que trae esta suerte de comportamiento psicopático que tienen estos criminales y que tienen planificado todo para poder ganar un dinero y no pensar en la vida humana. Aún no se cumple un mes del triple crimen de un matrimonio y su yerno, masacrados de una manera atroz, fondeados en el río. Las hermanas Zanga prefieren olvidar esa casa que compraron y venderla. Al final, les queda el peor recuerdo de ella. Se someterán a un tratamiento psicológico según los que nos prometieron y por lo pronto estarán en Lima a buen recaudo hasta que puedan sentirse seguras de regresar a la que alguna vez fue la tierra donde compartieron los más hermosos recuerdos familiares.